Bueno, Boca acaba de ganar 2-1 a la Universidad Católica en el debut por Copa Libertadores. Dios, qué manera de sufrir a lo último, boludo. ¿Cómo es posible que partidos que vamos ganando cómodos, boludo, siempre terminamos sufriendo, boludo? Qué cosa impresionante, qué estrés. Estaba ya lo último, casi que lo miraba parado al partido de la ansiedad porque... Pero bueno, Boca ganó. Eh, no hay tanto para hablar del partido, la verdad, porque yo al menos, hablo por mí, no logré comprender a qué jugaba la Universidad Católica en todo el partido, salvo por ese envión final que tuvieron por el envión anímico que les causó el gol. Después, durante todo el partido, la verdad yo vi un equipo que se dedicó más que nada a pegar, a tirarse al más mínimo contacto, eh, y tratando de rascar una falta, y un Boca que manejaba la pelota como quería. La verdad es que no vi, no noté la intención de la Universidad Católica de ganarlo. En ningún momento sentí un peligro real, salvo por esos últimos minutos del partido, pero después era siempre la sensación de que Boca jugaba tranquilo, Boca tenía la tenencia de la pelota, Boca manejaba los tiempos del partido y que ellos se dedicaban a pegar, básicamente. Incluso por un lado estaba tranquilo durante todo el partido. Estuve pensando, en cualquier momento se quedan con uno menos. La verdad que siendo que ellos eran los locales, porque si fuera en la Bombonera, por ahí lo puedo llegar a entender un poco más. Pero en la cancha de ellos, incluso parecía que ellos estaban más desacostumbrados a su cancha que Boca. Es como los noté más incómodos a ellos en su propia cancha que a Boca. Pero nada, la verdad es que se planteó un partido que yo no pensé que se fuera a plantear. Sí es verdad que los primeros, ¿qué? 5 minutos, 10 minutos, eh, fue un partido en el que no pasaba absolutamente nada. Ni Boca se arriesgaba, ni ellos, siendo los locales, intentaban nada. Boca tenía la pelota, la manejaba con paciencia, iba de los mediocampistas a los defensores, de los defensores al arquero, el arquero salía con los defensores a los mediocampistas, y no pasaba de ahí. Eh, Después de eso, el partido se empezó a picar bastante más, eh, pero siempre con Boca manteniendo la tenencia de la pelota. Eh, la verdad es que hoy fue un partido, te diría ideal, pero pasó que lo terminamos sufriendo después de que ellos consiguen achicar la distancia con un gol de un córner, de un quilombo que se generó en el área, que si bien pienso que hay un poco de responsabilidad del arquero y de los defensores, la verdad es que fue un quilombo que se generó ahí y justo le quedó uno de ellos que pudo rematar bien. Que como digo, si bien tienen un poco de responsabilidad los defensores y el arquero, tampoco creo que tanta. Eh, pero después de que consiguieron rascar ese gol, tuvieron un envión anímico en los últimos minutos, que la verdad tampoco vamos a mentir, lo terminamos padeciendo bastante y terminamos sufriendo un partido que Boca parecía tener controlado. Pero la verdad es que durante todo el resto del partido, Boca fue más, en todo sentido. En la tenencia de la pelota, en las chances de gol, incluso en lo anímico. La verdad es que arrancamos la copa con el pie derecho, pero ya me había olvidado lo que era esta sensación de
de ansiedad, de estrés, de sufrimiento. Pero nada, qué lindo, boludo, qué lindo. Em, Nada, el partido se desarrolló, te diría, incluso por momentos en los que ellos no intentaban absolutamente nada. Era dejar que Boca haga su juego, dejaban espacios por todos lados, Paredes manejaba la pelota como quería, Delgado los incomodó en todo momento, Aranda, más en el segundo tiempo que en el primero, hizo lo que quiso con la pelota. Eh, Te diría que el único que desentonó fue Weigand y Merentiel, que prácticamente ni tocó la pelota, pero después la verdad es que no hubo puntos bajos en el partido. Pero nada, esto marca un buen inicio en la Copa que esperemos que se mantenga, porque la verdad es que en este mes, abril en general, va a ser un mes clave para Boca, tanto para los jugadores como para el técnico, por todo lo que se nos viene. Tenemos un calendario recontra apretado y es verdad que nosotros no tenemos visto, o por lo menos la mayoría, o yo hablo por mí, la verdad es que no teníamos visto a Universidad Católica. Yo no vi un partido de Universidad Católica, no sé desde cuándo. Pero sí me había enterado de que venía de ganar un partido 6-1, de que San Pedri viene con una gran racha goleadora, que Medel estaba jugando bien, que el chico este que estuvo a punto de ser echado, Valencia, también venía jugando bien. Entonces yo digo, bueno, me imaginaba un partido mucho más chivo y en el que la iniciativa la iban a tener ellos y la verdad, nada más alejado de la realidad. La verdad es que yo vi un equipo totalmente apático y sin actitud de parte de ellos. Para nosotros mejor, obvio. Pero como digo, este mes se va a presentar va a presentar, perdón, eh, un desafío bastante grande, ya sea para los jugadores y para el cuerpo técnico. Ahora tenemos, bueno, tuvimos el partido ahora con Universidad Católica, después tenemos el sábado, si no me equivoco, jugamos contra Independiente, que si bien Independiente no viene de la mejor manera, viene con el envión anímico de ganar un clásico, no deja de ser un clásico también para Boca. Es verdad que es la Bombonera, pero igualmente no deja de ser un clásico. Después de eso, jugamos contra Barcelona de Ecuador, si no me equivoco. Después jugamos contra River y después jugamos contra Cruzeiro. Tenemos una seguidilla de partidos muy chiva, la verdad. Y la verdad que arrancar con el pie derecho en lo que es la Copa, más el envión tanto anímico como de resultados que venimos teniendo en los partidos anteriores, como también de funcionamiento de juego y todo, la verdad que hace que llegues muy bien predispuesto. Esperemos que siga así. Antes de pasar al uno por uno, quiero hablar un poco del técnico. Es verdad que tanto yo como la mayoría de los hinchas de Boca hemos criticado a Úbeda y con razón, pero también quiero decir que así como le criticamos cosas y que lo criticamos justamente, no estoy diciendo que hemos criticado sin razón, también hay que reconocer que eh, no te voy a decir que la está dando vuelta, pero hay que reconocer que tiene un mérito también en que Boca esté encontrando el funcionamiento y que esté ganando. ¿Esto quiere decir que yo quiero que Úbeda siga siendo el técnico de Boca? No. Pero siendo que después de todas las cosas que pasaron, eh, todavía sigue en el cargo, es lógico pensar que Úbeda va a ser el técnico como mínimo hasta mitad de año. Y si Úbeda va a seguir siendo el técnico hasta mitad de año, primero que, obviamente, el técnico que esté en el banco de suplentes de Boca,
yo voy a querer que le vaya bien. Yo contra Úbeda no tengo nada personal. A mí personalmente como técnico no me gusta, pero más allá de eso yo no tengo nada personal en contra de Úbeda. Ojalá que mantenga esta racha y si la da vuelta, mucho mejor. Ojalá a mí me tape la boca. Nadie quiere tener razón cuando habla mal de su equipo o del técnico de su equipo o lo que sea. Ningún hincha quiere tener razón. Hay que reconocer que está bien que le llevó un montón de cagadas encontrar el equipo que hoy está funcionando. Pero después de todas esas cagadas, Úbeda lo terminó encontrando. Y si llega a pasar que sobrevive este mes, y cuando digo sobrevive es gana la mayor parte de los partidos de Libertadores, gana el Superclásico, o por lo menos no lo pierde, le gana Independiente, ponele. Y yo te diría que se puede gestar algo bueno y terminar dando vuelta a una relación que parecía que no tenía vuelta atrás. De ahí a que yo piense que Úbeda después de mitad de año tiene que seguir siendo el técnico, eso es otra cosa. Personalmente yo pienso que no. Pero no quiere decir que yo tampoco es por orgullo mío. Si el chabón la da vuelta y termina sacándonos campeones de la Libertadores, por decirte una cosa, viendo el mejor de los escenarios posibles, bienvenido sea. Yo no tengo problema en que el chabón me cierre el culo. Pero la verdad es que yo esto lo menciono más que nada porque si le recalcamos las cosas malas, también siento justo reconocer que él tiene un mérito en lo que está pasando. No es que él tiene la culpa cuando las cosas salen mal y no tiene ningún mérito cuando las cosas salen bien. Así que nada, totalmente contento, estoy extasiado por el partido de hoy. La verdad es que lo recontra sufrí al final, pero la verdad es que terminé ultra feliz. Y no, tampoco me voy a parar a hablar mucho de cosas malas, porque además tampoco hubo tantas cosas malas en el partido de hoy. Así que nada, vamos a hablar uno por uno de los jugadores. En el arco Bray, la verdad es que no tuvo mucho trabajo porque ellos no llegaron mucho. Tiene algo de responsabilidad en el gol, pero justo queda tirado después de rechazar la pelota y bueno, justo le queda un jugador de ellos que termina pateando. Si bien pienso que tiene un poco de responsabilidad, tampoco es que tiene totalmente la culpa en el gol. Y sacó una pelota muy buena pelota la que sacó Bray, que creo que fue la única chance clara que tuvieron ellos. Así que nada, termina cerrando un buen partido Bray. De 4 Weigan. Weigan creo que fue el único que desentonó en el partido. No digo que tuvo un mal partido, pero tampoco tuvo un partido bueno. Y a los 5 o 7 minutos hace una falta totalmente innecesaria y estúpida porque el jugador de ellos estaba totalmente condicionado por la línea del lateral y él va al piso. No volví a ver la jugada bien y no la mostraron en un ángulo que fuera claro. Pero sí terminó siendo una jugada peligrosa innecesariamente que te podría haber complicado mucho. No te digo que es para expulsión o lo que sea, porque como digo, no la volví a ver. Pero era una jugada temeraria que te podría haber complicado y para mí fue totalmente innecesario. Después, en cuanto al ataque, tuvo muchos pases imprecisos. Muchos de los pases que él hizo hubieran sido, no te digo que hubieran sido chances claras de gol, pero hubieran hecho progresar un montón las jugadas si el pase hubiera sido bueno. Y el tema es que no fueron buenos esos pases. Y defensivamente no te digo que tuvo un mal partido, cortó un par de pelotas bien, pero tampoco es que tuvo mucho trabajo. Tuvo un corte crucial que fue cuando se venía a Valencia, que le termina pegando una patada que era para roja y le terminan sacando amarilla, se salvó y fue un corte crucial que hizo Weigan. Pero nada, termina cerrando un partido, qué sé yo,
5 puntos, como siempre. Como siempre, como el partido anterior, que no fue ni bueno ni malo. La dupla de centrales, Dilolo Costa, la verdad que muy buen partido de ambos. Más de Dilolo que de Costa, pero igual terminan cerrando un buen partido ambos. Como dije, tienen un poco de responsabilidad en el gol, pero fue una situación muy desordenada, era complicado quedar bien parado en esa situación, y como dije, tampoco quiero pararme mucho en lo malo. Pero la verdad es que ambos tuvieron un buen partido. Costa, que además tuvo una chance clara que terminan despejando, no sé si en la línea, pero cerca, que podría haber tranquilamente terminado en gol. Y me alegro que Costa vuelva a tener buenos partidos. Quizás estos partidos le sirven para levantar la confianza que había venido perdiendo en estos partidos que pasaron, que no había terminado cerrando buenos partidos. Y ojalá que le sirva para levantar el nivel. Y Dilolo siempre es regular, no suele tener malos partidos. Yo no recuerdo muchos malos partidos de Dilolo, capaz que contra Vélez, contra Estudiantes, pero después Dilolo, como siempre, termina siendo regular y de lo más seguro en defensa. Blanco terminó cerrando un partido correcto, otro de esos partidos en los que termina siendo crucial en el ataque y en una situación que en este caso termina en el segundo gol de Boca. Una jugada que conduce a Aranda muy bien, se la termina dejando de taco a Blanco, que termina tirando un centro paralelo para que Vareiro la termine empujando casi abajo del arco. La verdad que se entendieron muy bien en esa jugada, y también defensivamente no tuvo mucho trabajo, pero las que tuvo yo creo que las terminó resolviendo bien, así que Blanco termina cerrando un buen partido a mi parecer. Vamos con los mediocampistas. Para mí, lo mejor del partido de hoy, todos los mediocampistas. Por un lado, Paredes, tremendo partido de Paredes, que a los 15 minutos metió un gol. O sea, debutó en Copa Libertadores y debutó con un gol que fue una conducción de Weigand que termina en un centro al área, que terminó en una jugada que era penal para Boca, pero le termina quedando a Paredes, que pega un zapatazo de afuera del área y la clava contra el palo. Muy lindo gol. Pero además de eso, Paredes, más en el primer tiempo que en el segundo tiempo, terminó adueñándose del juego, porque manejaba la pelota, ordenaba a los demás. Cuando que esto no lo quiero dejar pasar, cuando Bray saca la pelota de la única chance clara que tuvieron ellos, él lo primero que hace es ir a felicitar a Bray, agarra y lo anima con la tapada que había acabado de tener, y para mí eso es algo importantísimo para un capitán. Y la verdad es que, nada, junto con Delgado, para mí fueron los mejores del partido. Paredes con la generación de juego, que también después mete un pase que lo deja solo a Ascasíbar, que la para de pecho, le pega una volea y que termina sacando el arquero de ellos, otra chance que es clarísima y que la generó Paredes con un solo pase. Pero para mí tanto Paredes como Delgado fueron lo mejor del partido. Paredes, como ya digo, tanto en la generación de juego como en ordenar a sus compañeros, como en su actitud como capitán. Y Delgado también se asoció mucho con Paredes, los incomodaba a los de Católica, los incomodó durante todo el partido, los corría, los trababa, les mantenía la pelota. La verdad es que estoy contentísimo con el nivel que está teniendo Delgado, que recordemos que supuestamente no podía jugar junto con Paredes porque se chocaban. Yo creo que este partido es otro que demuestra que eso es totalmente falso, y que Paredes Delgado es, si no es lo mejor, es de las mejores cosas que tiene Boca. Y siendo que ahora no estoy seguro, no es el debut de Delgado en la Copa Libertadores, yo creo que ya jugó, pero también yo no quiero normalizar que un pibito juegue así la Copa Libertadores
siendo que, si bien puede ser que no sea el debut, ahora no lo tengo muy en claro, si no es el debut, tampoco tiene muchos partidos en Libertadores, Delgado. Y no quiero normalizar que un pibe de su edad juegue así. Porque está bien, Paredes sí es el debut en Copa Libertadores, pero Paredes tiene otra jerarquía, es campeón del mundo, jugó en el PSG, jugó en la Roma, es un jugador ya formado. Aranda iba a decir que también. Pero Delgado no. Y que juegue así la Copa Libertadores y se haga cargo como se hizo cargo, la verdad es que la verdad me alegra muchísimo. Y para mí, Delgado es otro que no puede salir del equipo titular. Un Delgado que eh, ya casi en los últimos minutos de partido le hicieron una falta fuera del área que no terminó ni en amarilla ni en nada, era clarísima. Una calentura lo que lo putía el árbitro, pero no. Eh, Aranda, por otro lado. Aranda, muy buen partido de Aranda, más el segundo tiempo que el primero. En el primero lo noté incómodo, no lo noté encontrando su espacio en la cancha. Es normal igual, es su debut en Copa Libertadores, un pibe de 18 años. Y es normal que tenga estas cosas, también la presión de debutar en Copa Libertadores, de visitante, sabiendo que vos precisás asegurar puntos. La verdad en el primer tiempo lo noté incómodo, en el segundo tiempo se soltó totalmente, fue otro partido, fue el día y la noche para Aranda. En el segundo tiempo lo vi gambeteando, encarando, la jugada del gol que agarra, conduce él y se la da de taco a Blanco para que meta el centro. Después tuvo otra que se mete al área y termina definiendo y se le va pero por muy poco afuera. La verdad es que eh, también muy contento por el pibe Aranda. Si hubiera tenido un mal partido, estaría diciendo lo mismo. No digo que deslumbró, porque es verdad que a comparación de de los mejores partidos que ha tenido, hoy no fue su mejor partido. Pero como ya lo dije en el video anterior, eh, cuando Aranda tenga estos bajones, que, a ver, bajones, el segundo tiempo jugó bárbaro y tampoco esperaba que el pibe la rompa en su debut de Libertadores. Si lo hubiera descosido mucho mejor y yo me hubiera alegrado. Pero es esperable que juegue como jugó hoy el primer tiempo. Y como lo dije en el video anterior, cuando tenga estos desniveles en su nivel, hay que apoyarlo. Ahí es cuando más hay que apoyarlo porque el pibe tiene que sentir que tiene el apoyo necesario como para mantener su confianza y que no decaiga. Pero la verdad es que muy contento por el nivel del pibe Aranda, el que está teniendo ya sea en el partido de hoy como en los partidos del torneo local. Sigo manteniendo lo que dije en el video del Changuito Ceballos, pero como ya dije, no es malo para nada. Lo que yo dije no es en detrimento del pibe, sino para reconocer al Chango. Pero nada, la verdad es que termina cerrando un muy buen partido por el contexto en el que jugó el pibe Aranda. Ascasíbar, Ascasíbar me gustó mucho el partido de Ascasíbar, ganó todas las segundas pelotas, metió, corrió, entendió cómo se juega eh, la Copa Libertadores, que Ascasíbar ya es, para Ascasíbar ya le es conocida la Copa Libertadores, ya jugó en Estudiantes. Me hace acordar mucho a Nández. No sé si a alguien más le pasa, pero personalmente a mí, Ascasíbar me hace acordar mucho a Nández en la manera de jugar. Y además tuvo esa que le vino de un pase espectacular de Paredes, que el tipo la para de pecho y sin dejarla que toque el piso le pega de volea y la termina sacando el arquero. Hubiera sido un golazo, boludo. Pero nada, gran partido de Ascasíbar. Y la dupla de delanteros, Merentiel y Vareiro. Merentiel no termina. A ver, tampoco quiero decir que tuvo un mal partido porque no tocó la pelota. No tuvo injerencia en el juego. Pero Vareiro, por ejemplo, tampoco tuvo eh, muchas jugadas en las que haya tenido que manejar la pelota. Pero al ser el 9 de referencia, sí le quedó una y la mandó a guardar. Merentiel no puedo decir que tuvo un buen partido, pero tampoco puedo decir que tuvo un mal partido. No, la verdad es que no tocó una pelota.
pero este fue un partido más, yo creo, de los mediocampistas que de los delanteros, la verdad. Y por el otro lado, Vareiro también no tocó muchas pelotas, sí se peleó con los defensores, como siempre, jugó bien de espaldas y eso, y cuando le quedó una, se asoció muy bien con Blanco, vio venir la jugada y cuando la tuvo la mandó a guardar. Quiero reconocer, que creo que ya lo he dicho, pero lo vuelvo a decir, no tengo ningún problema. Cuando llegó Vareiro, tanto yo como muchísimos hinchas de Boca, no te digo que no lo queríamos, pero éramos escépticos en cuanto al nivel que podía llegar a tener Vareiro. Porque ya lo habíamos visto en River, en qué equipo estuvo de Brasil, en Fortaleza, en San Pablo, no sé en qué equipo estuvo, no me acuerdo. Tampoco es que había deslumbrado, entonces éramos escépticos en cuanto al nivel que podía llegar a tener Vareiro. Y yo lo dije, si Vareiro llega a tener un buen nivel en Boca, es toda de Riquelme. Y así como lo dije en ese momento, lo digo ahora. Vareiro es toda de Riquelme. Toda de Riquelme. Esperemos que mantenga este nivel. Creo que tiene 8 partidos y 5 goles, una cosa así. Viene mojando seguido Vareiro y hace rato que no teníamos un 9. Tampoco lo voy a agrandar por 5 goles. Cuando digo que hace mucho que no teníamos un 9 con estas características, me refiero al estilo de juego que tiene Vareiro, que se pelea con los defensores de ellos, que juega bien de espalda, que se anticipa bien a la jugada, que colabora en defensa, ya sea presionando, ya sea defendiendo, y que además tiene gol. Así que nada, muy contento con el nivel de Vareiro, que sin ser un partido tan bueno como los que venía teniendo, alcanzó para meter un gol, que es lo que se le pide al 9, y gracias a ese gol terminamos ganando, porque si nos hubiéramos quedado únicamente con el gol de Paredes, hubiéramos terminado 1-1. Y por el gol de Vareiro es que terminamos ganando, así que contento con el nivel del paraguayo. Después terminaron entrando Ander Herrera y Jiménez por Merentiel y Vareiro. Correcto partido de Ander Herrera, que para mí es como tiene que entrar en los últimos minutos para controlar el juego, para tener la pelota. La verdad no tuvo mucho trabajo Ander, pero termina cerrando un partido correcto. No así Jiménez. Jiménez ya de por sí, si venía teniendo un nivel flojo, ahora que viene de una lesión, mucho más todavía. Prácticamente se arrastró en la cancha, hizo un par de faltas boludas que para mí eran totalmente innecesarias. Así que nada, termina cerrando un mal partido Jiménez. Y después terminó entrando Pellegrino a los últimos minutos como para mantener la presión en defensa. No lo vi mal al cambio. Y terminó, no lo vi mal al ingreso de Pellegrino. Sí, yo hubiera preferido que no tener que terminar con tantos defensores, pero tampoco me voy a andar quejando. Ganamos y eso es lo que importa. Pero nada. Y terminó entrando Barinaga también por Weigand, que me había olvidado porque son básicamente los dos igual de medio pelo, por ser bueno. Pero nada, el partido de Barinaga fue similar al de Weigand, la verdad. Así que nada, ganó Boca. Hay que seguir con esta racha. Hay que tratar de mantenernos en esta tesitura. Ahora se nos viene Independiente el sábado. Yo espero que se le lesionó, creo que Montiel, que es un jugador importante para ellos. De por sí Independiente no viene tan bien tampoco. Pero nada, ya esperemos que Boca siga en esta, que pueda ganarle Independiente, o por lo menos no perder. No, que tiene que ganar, que ganen hijos de puta, metan huevo. Después se nos viene Barcelona en la Bombonera y después se nos viene el Superclásico. Yo creo que si jugando contra Independiente y jugando contra el Barcelona, Boca consigue ganar los dos partidos, yo creo que llegamos de la mejor manera posible al Superclásico. Así que nada, contentos, vamos Boca todavía. Y nada, a seguir así. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going on.